Sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la nueva comunidad de Hospitecnia. Hoy hacemos un preestreno a pequeña escala entre algunos ingenieros y algunos arquitectos, amigos ingenieros y amigos arquitectos, que nos permitan ver si la comunidad funciona ágilmente, si puede entrar mucha gente de golpe. Por eso me he esperado un poco hasta el último momento, pues para daros paso para que hubiera una riada de gente entrando en el mismo momento para ver si funcionaba realmente, ¿vale? Nos interesaba comprobar este tipo de cosas. Estrenamos una comunidad para que los usuarios de Speedtecnia puedan interaccionar entre ellos. Tiene unas posibilidades infinitas, hoy no las podréis ver todas, pero poco a poco las iremos descubriendo, ¿vale? Hay algunos grupos de trabajo creados con la idea de poder crear estándares, guías de diseño, documentos de recomendaciones. Poco a poco lo iremos descubriendo y a través de los boletines de Hospitecnia lo iremos explicando y lanzando a la comunidad, ¿vale? Hay grupos de trabajo abiertos, grupos de trabajo que funcionan por invitación. Cada uno de algún modo funcionará de una manera. En todo caso, estamos abiertos a todas las ideas que tengáis, ¿vale? Esto tiene posibilidades infinitas. Imaginad que conocéis un hospital que ha hecho alguna cosa que es de mucho interés y no sé, a lo mejor vosotros habéis colaborado con la parte de ingeniería, con la parte de arquitectura y queréis desarrollar como unas directrices y recomendaciones para que otros arquitectos, ingenieros, otros hospitales pues entiendan cuál es la novedad, la innovación que se ha hecho, pues esta comunidad servirá para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y me hace mucha ilusión y le agradezco mucho a Juan Gallostra que se haya animado a estrenar la comunidad con esta pequeña charla sobre caracterización de consumos energéticos y de suministros en hospitales. Es un tema infinito, es un tema que JG estuvo como hace un año y medio, ¿no? O 2 años haciendo una pequeña investigación, bueno, una pequeña, lo más exhaustiva posible. No es fácil encontrar datos, no se comparten muchas veces muchos datos, hay datos que son teóricos, datos que son reales y un poco, pues Juan, nos gustaría que nos expliques un poco pues estos consumos energéticos y no energéticos de los hospitales, pues cómo saber los datos para después poder optimizarlos y aplicar ¿no? acciones correctoras y todo lo que sea necesario. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Gracias, Ricard. Gracias a todos por estar en esta hora de la tarde en un tema arduo, pero que es muy interesante, ¿no? La verdad es que no me diste mucha opción, Ricard, ¿eh? Cuando me dice gracias por apuntarte, no me diste ninguna, o sea, que no. Pero sí que nos gustaría compartir este estudio que realizamos efectivamente hace un año y pico. Agradecer especialmente a Ángel Sánchez, que muchos conocéis, ¿no? Y que realizó gran parte del trabajo de campo, de investigación, de biblioteca, ¿no? Y luego ordenamos un poquito el estudio entre los dos bueno, aquí son las conclusiones y algunas ideas líneas de trabajo, ¿eh? Entonces, yo voy a intentar compartir una presentación que, como os decía Ricardo, os la pondremos, ¿no? Tanto la presentación como el artículo, lo podemos compartir. Bueno, ahora, en teoría, se me ve a mí aquí escondido aquí abajo, ¿no? Que puedo subir un poco, a ver. Así se ve mejor, ¿no? ¿O no? ¿Me Sí, veis se bien, ve una Ricardo? miniatura muy simpática. ¿Me veis bien? Esto es un sistema que dice Ricardo así, porque así me que para la gente más. Espera, acabo de bajar así, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la idea, compartir con vosotros en esta media hora larga o así, un poco ese estudio que realizamos y lanzar un poco estas ideas, ¿no? Y si os parece, empiezo, ¿no? La primera es, oye, ¿por qué es importante, ¿no? La gestión energética en el hospital? Bueno, pues porque son grandes consumidores de energía los hospitales, ¿no? Lo veremos un poco más adelante, pero un hospital en edificación es, bueno, hasta hace poco ha sido el gran consumidor de energía, del orden del triple de lo que podía ser un edificio de oficinas, por ejemplo, ¿eh? Veremos que estamos en valores entre 300 y 400 kilovatios hora metro cuadrado y año, cuando estamos en oficinas en 100, o sea, el triple. Ahora, recientemente han aparecido, ¿no? un gran consumidor que sería los centros de datos, ¿no? Empezamos en una cierta discusión sobre la viabilidad de centros de datos en España o en el mundo, pero pensar que el centro de datos ha desbancado al hospital como gran consumidor. Si estamos hablando perdón, de hospitales de estos 400 kilovatios hora de metro cuadrado, pues el data center estará en 4.000, más o menos, o sea, 10 veces el consumo que podría tener por metro cuadrado. Es lógico, o sea, así como el hospital funciona efectivamente 24 horas al día, pero no al 100% de su capacidad, no hay actividad
ambulatoria o actividad asistencial o 100% durante las 24 horas, el data center sí que funciona 24 horas al día. Pero bueno, quitando aparte este tipología edificatoria que algunos discuten si es edificio o es una industria, pues claramente el hospital tiene un peso energético muy, muy importante, ¿no? Es básico para una correcta gestión, veremos el peso que tiene, y entonces aquí lo que proponemos es esta combinación en conseguir los consumos propios, ¿no? La mayoría de los hospitales tenéis o tienen registros de consumos, pero habitualmente no parcializados, no sectorizados, no por ratios de actividad, ¿no? O sea, no tienen una utilidad muy alta. Y luego la segunda idea de hacer este benchmark, este contraste con referencias externas, que es lo que os queremos proponer, para tenerlos presentes, ¿no? Es difícil horquillar, ¿no? los consumos hospitalarios, pues porque hay mucha variabilidad, desde la antigüedad del hospital, su ubicación, si es especialista o es más generalista, influye el tamaño, pero bueno, no es fácil, ya digo, concretar un poco lo que sería el consumo energético. Y lo que hemos hecho ha sido peinar, como decía antes, Ángel Sánchez hizo un estudio bibliográfico muy intenso, muy completo, e incorporar también la experiencia que nosotros tenemos en los diferentes proyectos que hemos realizado y que estamos ayudando a su explotación. En cuanto a la bibliografía, que esto lo tendréis con más calma, quizá como 2 o 3 tipologías, uno sería pues, la propia de JG, nuestros proyectos, el manual este de predimensionado de instalaciones que lo tenéis disponible, y si no, pues os lo podéis volver a pedir, lo entregamos sin ningún problema. Información de algunos centros de salud, especialmente el Servicio Navarro de Salud es muy abierto en este tema, el gobierno de Navarra, veis aquí algunas referencias. También en Madrid se están dando algunos datos, dijéramos, en abierto, no es habitual. Y luego ya trabajos muy concretos de tipo académico, como veis este 5, ¿no? Pues un trabajo de la Universidad de Comillas sobre autonomía energética de un hospital. Y hay también a nivel de ingeniería, de arquitectura, de gestión energética, pues algunos estudios interesantes, ¿no? Concretos de lo que sería. Y luego algún elemento más de documentación, como este último que casi no se ve aquí, por cierto, que es el de Sustainable, el último, el 16, de Healthcare Architecture, es una recopilación de tipologías de edificación, ¿no? Que, bueno, que recoge, entre otras cosas, por los consumos de diferentes hospitales, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco los datos que hemos de donde hemos ido sacando, ¿no? El material para este estudio, ¿eh? Bueno, la primera pregunta es cómo contabilizamos los consumos, ¿no? ¿Cómo hacemos para contabilizar los consumos, ¿no? Y aquí tendríamos que pensar primero el periodo de contabilización y segundo, pues el alcance, ¿no? O sea, y desde los consumos anuales, ¿no? Anualizados, ¿no? Que serían pues, o por tipo de energía o por tipo de suministro, hasta ya ir entrando más un poco en detalle. Consumos mensuales, ¿no? Para ver un poco variaciones estacionales, consumos diarios, que son muy interesantes para ver necesidades de acumulación, cuando estamos estudiando combinación de producción y acumulación energética. Habitualmente, ¿no? El horizonte temporal es el día y por lo tanto ver qué consumimos en un día para ver cuánto podemos acumular. Pues el clásico es el agua caliente sanitaria, pero también acumulaciones energéticas, ¿no? Y luego los consumos instantáneos que nos dirigen especialmente a la potencia, un poco a partir del consumo instantáneo es muy fácil llegar a lo que sería la potencia de los equipos que suministran estas energías o estos consumos para aquí, ¿no? Y luego el segundo forma de organizar los consumos es, bueno, pues por la tipología. El clásico ha sido el consumo por cama en un hospital. Pues hay tantos kilovatios por cama, tantos euros por cama, tantos, ¿no? Este ratio clásico ha ido perdiendo un poco sentido, por varios motivos, porque hemos paulatinamente reducido camas en los hospitales. Nosotros estamos en un proyecto hospitalario especialista, un tema oftalmológico, que tenían 6 plantas de hospitalización y pasamos a 2, ¿no? O sea, reducimos a un 30% el número de camas. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad ambulatoria, ¿no? Porque aumenta la actividad domiciliaria, ¿no? Porque la reducción de estancia pues, es cada vez menor. Por lo tanto, este ratio de consumo por cama pierde un poco sentido. El consumo por actividad, que es uno de los que habitualmente pues no se suelen tener, por ejemplo, por número de operaciones, por número de consultas, por número de estancias, por número de urgencias, es muy relevante, ¿no? Porque la eficiencia de la gestión está, ¿no? en reducir pues los consumos o de consumibles quirúrgicos o de energía por operación, por intervención. Muy interesante en lo que es gestión. Y finalmente el consumo por superficie, que es el que hemos utilizado, es el más utilizado en la actualidad para repartir los consumos, ¿no? por diferentes áreas de hospital.
teniendo en cuenta que a veces hay que especificar si estamos hablando de superficie útil o superficie construida, que pueden haber diferencias del 30 y del 40%, ¿no? El tema este que comentábamos del ratio por cama, ¿no? También aquí, bueno, históricamente, ¿no? Pues desde los primeros hospitales, ¿no? Pues prácticamente los años 50 y 60 del siglo pasado, donde estábamos en 60 metros cuadrados por cama, habitaciones dobles, habitaciones triples, ¿no? Y además mucha hospitalización para menos intervención. Estamos ahora en 200 metros cuadrados por cama, porque hay muchas menos camas, ¿no? Hay muchos metros cuadrados, dijéramos, de consulta o de tratamiento, ¿no? Y luego hay más habitaciones individuales. El promedio estaría pues en unos 150 metros cuadrados por cama, ¿no? En el parque un poco de hospitales en España, ¿no? Bueno, entrando ya un poco en el estudio que hemos hecho, ¿no? De conceptos de consumos energéticos y suministros, una de las cosas que hemos ido viendo es que hay unos factores generales que pueden influir en estos consumos, ¿no? Pues, por ejemplo, la antigüedad del edificio. Los edificios más antiguos no contemplan muchos de los criterios de eficiencia energética que están muy presentes hoy en la actualidad, desde aislamientos, el tratamiento de la envolvente, la recuperación de calor asociada a la ventilación energética, ¿no? Los sistemas de ventilación o de bombeo, circulación más eficientes. Bueno, ahí hay claramente una. La otra que no nos cansaremos de insistir como ingeniería que somos es la calidad del proyecto, ¿no? O sea, el diseño, la calidad del diseño, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad o no de parcializar zonas, ¿no? Para adaptarse a los horarios. Existen, ¿no? Todavía edificios hospitalarios, pues que toda la zona de consultas funciona sí o sí, aunque a lo mejor por la tarde solo se realizan un 30% de las consultas, ¿no? Cuando la zona del hospital que menos consume es la que no está en marcha, la que no está conectada. Bueno, pues esto es un ejemplo claro, ¿no? Toda la incorporación decidida, ¿no? De criterios de sostenibilidad en el edificio, y aquí las certificaciones pueden jugar un papel interesante, la calidad de los materiales, en aislamientos, en elementos de transporte, calidad de los equipos y tal. Por supuesto, ligado a la calidad del proyecto, la calidad de ejecución de la obra, de las instalaciones. Los aislamientos, los puentes térmicos, ¿no? Lo que sería la parte de fugas de sobrepresiones. Aquí hay un campo importantísimo y que tiene una influencia directa en el consumo del hospital, ¿no? Y por último, la forma de conducción, de conducir el hospital. La calendarización de las actividades, la optimización, pues cómo gestionamos las plantas de hospitalización para tener plantas cerradas y no pacientes, medias plantas ocupadas, ¿no? Y luego el mantenimiento de las instalaciones. El otro día, en un congreso, nos explicaban que el hecho de tener, por ejemplo, el hospital en este caso, ¿no? En lo que sería un periódico, llamamos el recommissioning, o sea, el volver a colocar el hospital en las condiciones de diseño, estamos hablando de ahorros energéticos de un 10 a un 20%, que es muchísimo. O sea, el garantizar que el edificio funciona en las condiciones de diseño, y esto es parte del mantenimiento, parte del commissioning, es crítico para conseguir la optimización de los consumos. Algunas ideas de estos consumos de cómo conseguir reducir este tipo de consumo, ¿no? Algunos datos pues también de referencia. El consumo energético de los hospitales puede llegar al 10% del total de costes de operación, está entre un 5 y un 10%. Está el coste, no, aquí así siempre mejor, ¿no? El coste de personal, enfermería, médicos, lógicamente es el coste más importante en la operación, un 65%. La energía estaría entre el 10 y un 5%, y el resto, otros bienes y servicios, consumibles, farmacia, cocina, etcétera, estarían en este 25%. Cuando es importante en los gastos de operación, ¿no? Otro dato importante es que en el sector servicios, o sea, fuera de lo que son industria, ¿no? A nivel de edificación, pues estaría ante oficinas, centros comerciales, edificios culturales, pues prácticamente un tercio del consumo energético, ¿no? De este sector en España es el sector sanitario. O sea, que representa el 30% del consumo de los edificios del sector de servicios. Algo por detrás de oficinas y comercio, básicamente porque hay más metros cuadrados de oficinas y comercio y de hospitales, pero por delante de educación, de hotelería, no, del resto de servicios, ¿no? Bueno, o sea, en agregado, y para España es muy importante, ¿no? Y finalmente, un último concepto general es cómo se reparte este consumo energético, entendido más para la parte de confort. El grueso se lo lleva la climatización, calefacción y refrigeración,
prácticamente la mitad de estos consumos, 45%. Un tercio sería la iluminación. Es un valor bastante elevado, pero es lógico porque los hospitales tienen todavía muchas zonas interiores, a pesar de que estamos ya mejorando el diseño e introduciendo pues, elementos de iluminación natural. Y finalmente un 20% en un edificio que consume mucha agua caliente sanitaria, ¿no? Todos estos datos son los que salen de este estudio de referenciado. Os pasaré el artículo de donde sale y está cada uno de estos datos referenciado con la bibliografía correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en un hospital en Madrid de unos 20.000, tamaño medio, 20.000 metros cuadrados, aquí veis dos análisis. Primero es en cuanto a la fuente energética, pues tenemos que prácticamente el 55% del consumo energético es electricidad, electricidad destinada a la iluminación, al equipamiento de electromedicina y a la parte de refrigeración de confort. Por supuesto, la ventilación y los elementos móviles, el transporte, ascensores y tal. Y el 45%, que es un valor bastante elevado, todavía está como fuente térmica para calefacción y para gas natural. Este valor varía en hospitales continentales y hospitales más mediterráneos, pero sigue siendo muy importante. Históricamente, nuestros hospitales tienen un consumo muy importante de gas natural o de gasoil, de combustibles fósiles. Y aquí hay un reto muy importante en cuanto a, y no es el objeto de esta sesión, pero todo lo que son las líneas de descarbonización de la edificación, ¿no? Que pasan por sustituir los combustibles fósiles básicamente por energía eléctrica o por combustibles renovables, ¿no? Nosotros estamos ya haciendo algún tipo de estudios donde gran parte de básicamente el consumo de combustibles fósiles para calefacción, para confort, se puede sustituir por bombas de calor, ¿no? Por elementos eléctricos, lo que llamaríamos aerotermia. Y finalmente nos quedaría, ¿no?, unos consumos de más alta temperatura, pues para la producción de, por ejemplo, puntas de temperatura para legionela o para cocinas y tal, donde parece que un vector posible podría ser el del hidrógeno, el hidrógeno generado pues, mediante electrólisis fotovoltaica, ¿no? Y bueno, hay un camino muy interesante de cómo reducimos este 45%, ¿no?, de fuente energética que tenemos en este momento en gas natural o gasoil. Y por tipología del consumo, veis que si sumamos toda la parte de confort, que sería calefacción, más la refrigeración, más el agua caliente sanitaria en gris, más la ventilación en amarillo y más la iluminación en azul, estamos prácticamente en un 80%. Me parto, ¿sí? En un 80% del consumo energético se dedica a confort más iluminación. Y un 20% sería el consumo de el equipo de electromedicina. Bueno, esta podría ser una caracterización más o menos estándar de un hospital pues, de tamaño medio que sería. Ahora lo que vamos a hacer es entrar un poco en las diferentes tipologías: energía térmica, energía eléctrica, agua caliente sanitaria, y hablar un poquito de algún suministro, por ejemplo, de lo que sería el oxígeno, que es un vector también de coste importante. El grueso del consumo energético en los hospitales es la energía térmica, destinada al confort, tanto la refrigeración como la calefacción de los hospitales en invierno, ¿no? A partir de unas cargas térmicas que tampoco es que sean muy elevadas, estamos hablando de 90 de promedio, 90 vatios metro cuadrado de potencia de calefacción y de unos 110, 115 vatios metro cuadrado de potencia térmica para refrigeración. No son ratios muy elevados. Lo que sí ocurre es que como el funcionamiento del hospital se extiende pues 24 horas al día, 365 días al año, aquí no hay fines de semana, ¿no? La gente después funciona, vamos, está ocupado todas las 7 días de la semana, pues el consumo anual promedio sí que se nos dispara, no tanto la potencia como lo que sería el consumo. En una variabilidad que veréis un poco que pues puede estar desde 100 hasta 200, 250, el promedio estaría en estos 130 kilovatios hora y metro cuadrado. Es el consumo de energía térmica de un hospital sería 130 kilovatios hora en metro cuadrado de año. Veis que el ratio que utilizamos es los metros cuadrados. Y esto trasladado más o menos a ratio por cama, salen estos 29.000 kilovatios hora por cada cama y por año, ¿no? Y luego en el reparto de combustibles, la parte térmica de calefacción, que hablábamos que prácticamente la mitad del consumo es mediante combustibles fósiles, pues sí que es verdad que solamente un 25% todavía son gasoils o fuels, ¿no? Y ya el 75% de los combustibles fósiles empleados pues son con gas natural, que tiene unas ventajas evidentes, ¿no?, desde el punto de vista de emisiones de CO2 y azufres, ¿no?, frente a lo que sería el combustible más líquido. Por tanto,
En cuanto a energía térmica, pues estos podrían ser los datos, ¿no? El siguiente vector sería el de agua caliente sanitaria, ¿no? Los hospitales son grandes consumidores de energía de agua caliente y por lo tanto de energía para preparar este agua caliente, que sin embargo se ha ido reduciendo en el tiempo, ¿eh? Y nosotros estamos viendo en los proyectos que pues desde que utilizamos, ¿no?, la estancia media, efectivamente la gente está menos días en el hospital, por lo tanto hay menos limpiezas, menos duchas por cada paciente, ¿no? Se utilizan mucha toallita jabonosa pues, para la limpieza de los pacientes y por lo tanto menos agua, ¿no?, para la higiene del propio paciente. El uso intensivo de griferías de bajo caudal en inodoros y en lavabos, ¿no? Por ejemplo, en consultas externas, salvo climas pues, muy extremos, estamos ya suprimiendo lo que sería el agua caliente en la consulta, ¿no?, directamente con agua fría. La optimización del diseño de los trenes de lavado son más eficientes, o que el servicio de lavandería, que es un gran consumidor de agua caliente y de vapor, en su momento pues se ha externalizado, ¿no? Por lo tanto, se está realmente reduciendo este consumo. Pero es verdad, entonces, ¿qué nos está pasando? Que en edificios existentes, y este es un punto de mejora claro, suelen estar muy sobredimensionadas las instalaciones de producción y acumulación de agua caliente, que hay una oportunidad clara de optimización de esta instalación, tanto de la producción como de la posible acumulación. Estaríamos en unos ratios, ¿no?, más o menos de 200 litros diarios de agua caliente por cama y por lo tanto una potencia de preparación en un periodo de 4 horas de 6 kilovatios, 6,4 kilovatios por cama en este caso, ¿no? Como datos que salen del estudio que estamos viendo y insisto con esta cierta variabilidad. El tercer gran vector sería el consumo eléctrico. Aquí sí que la potencia eléctrica es importante. Estamos hablando de valores pues, de 75 vatios metro cuadrado. También es verdad que también es un campo donde nos encontramos un cierto sobredimensionamiento de las instalaciones. Es común ver instalaciones de suministro eléctrico pues, que están funcionando a un 40 o un 50% del sobredimensionado. Pero bueno, este ratio de 75 sería esta potencia máxima simultánea que extrapolado a las horas de funcionamiento que tenemos, pues estaríamos entre estos 150, 250 kilovatios hora por metro cuadrado año. O llevado a camas, sería por entre 20 y 24.000 kilovatios hora por cama, ¿no? Kilovatios hora por cama y año. También se ha reducido bastante, ¿no? Porque pues, cambia, por ejemplo, todo el sistema de iluminación, ha habido una mejora, ¿no? Hemos reducido en a un tercio, perdón, la potencia de iluminación, el cambio de fluorescencia por LEDs, y el reparto de consumo, el grueso del consumo eléctrico se le llevan los equipos de electromedicina, casi un 40%. El segundo 40% sería la alimentación de las máquinas frigoríficas, de los chillers, ¿no? El 12% en los aparatos de ventilación. Los hospitales mueven mucho aire exterior, toda la zona de quirófanos con aire exterior, y a veces no somos conscientes del peso que tiene la potencia de ventilación, el consumo de ventilación en el consumo global eléctrico del edificio. Hay mucho campo de mejora en ventiladores más eficientes, en trabajar con caudal variable, así que hay un recorrido muy interesante de mejora de eficiencia de este 12% de la ventilación. Y luego nos quedaría este 9% de iluminación, que ya está bastante optimizada. Por supuesto, todo lo que sea regulación por presencia, por tiempo, pulsadores temporizados, ¿no? Zonificación de la iluminación localizada aquí, bueno, pues es una lucha en continuo, ¿no? O sea que no se para nunca esto, ¿no? Y finalmente la potencia eléctrica asociada, en algunos casos en producción local o muy distribuida, al agua caliente sanitaria, ¿no? Vamos agregando estos consumos, ¿no? Consumos térmicos, consumos de agua caliente y consumos eléctricos para llegar un poco al consumo final. Antes de llegar a lo que sería el consumo final energético del edificio, un apunte sobre el consumo de algunos de los consumibles. Por ejemplo, el consumo de oxígeno, de gases medicinales, en este caso el oxígeno, que sería el principal. Hay muy poca información disponible, no es fácil que los hospitales tengan un registro, pues, por ejemplo, por actividad, de cuánto consumen en urgencias, cuánto en UCIs, cuánto... Tampoco las compañías distribuidoras de gas pues, tienen un interés especial en facilitar esta información. Lo que sí hemos estado viendo, ¿no?, es que estamos hablando de estos 10
o 15, perdón, entre 10 y 15 litros por minuto y por toma, pero que en pandemia disparamos el consumo pues por 3 o por 4 veces. Claro, el hecho de tener ingresados con insuficiencias respiratorias y prácticamente todo el paciente era con el mismo perfil, pues triplicó o cuadriplicó el consumo de oxígeno con la tensión que se genera en la instalación, en los suministros y que se resolvió pues con muy buena profesionalidad, ¿no? Y muy buen espíritu por parte de todos. Aquí también influye mucho la antigüedad del hospital, es una instalación que se presta a fugas no controladas, ¿no? Pues una instalación en ese sentido delicada y que no deja huella. Así como una fuga de agua o de gasoil deja huella, lógicamente, pues una fuga de oxígeno, si se libera a la atmósfera, pues no está dejando huella. Por lo tanto, hay que realizar pruebas periódicas de estanquidad, hay que intentar tener el tema bien regular. Como decía, pues nosotros el promedio los diferentes ratios que hemos obtenido estaríamos en estos 10, 15 litros por toma y con un coeficiente de simultaneidad global pues entre un 10 y un 20%. O sea, sumaríamos el número de tomas, multiplicaríamos por 15 y le aplicaríamos este 20% de simultaneidad. Y esto nos da este consumo promedio de unos 20, 24 metros cúbicos de oxígeno por cama y por mes. Y como decía, pues la idea de que el paciente COVID, pues lógicamente se nos multiplicó por 3 o hasta por 4, porque básicamente lo que pasó es que no hubo simultaneidad. Todas las camas tenían necesidad de oxígeno. Bueno, con estos datos, ¿no? Podemos tener un poco ya el resumen. Yo creo que el resumen del trabajo que hicimos estaría aquí, ¿no? Es decir, vamos a ver ¿cuál sería, ¿no? Un benchmark? ¿Cuál sería a partir de toda la información que hemos ido recopilando y disponible, un poco de un consumo estándar, ¿no? De un hospital? Pues aquí hay 2 casos, en Barcelona y en Madrid, más mediterráneo, más continental. La diferencia fundamental está en el apartado de calefacción, como veis, en las 2 primeras filas. El resto de los consumos y potencias son muy parecidos. En el caso de Barcelona y Madrid, aunque la potencia, o sea, por lo tanto, el dimensionamiento de los equipos es bastante parecido, 70-90, sí que es verdad que el consumo se dispara o es superior en el caso de Madrid, básicamente porque la temporada de calefacción es más larga. Estamos entre 80 kilovatios hora metro cuadrado en Barcelona o 140 en Madrid, ¿no? En agua caliente, pues en estos 40 kilovatios hora metro cuadrado y en refrigeración, en 120, que prácticamente es la misma. Aunque la temperatura de Madrid es más elevada, la humedad relativa de Barcelona es más elevada y por lo tanto, como la refrigeración cumple la doble función de refrigerar y deshumectar, pues compensa, ¿no? La mayor temperatura de Madrid pues queda compensada por la mayor deshumectación de Barcelona y prácticamente podemos decir que el ratio es muy parecido, 120. Si la calefacción y el agua caliente lo resolvemos con gas natural, decimos que es la solución estándar y aplicando el poder calorífico del gas, pues salen estos 18 metros cúbicos hora de gas por metro cuadrado de hospital al año. Ya digo que este es un objetivo de ir reduciendo el gas natural por las necesidades de descarbonización, como sabéis todos. En el 2050, o sea, pasado mañana, Europa tiene que ser un continente carbon neutral, o sea que no tenemos que liberar CO2 a la atmósfera. Bueno, pues los 18 ahora hay que buscarles una alternativa. Ya digo, hidrógeno a altas temperaturas y energía eléctrica de origen renovable en bajas temperaturas. Después de la energía eléctrica, ¿no? Que tiene una parte de confort, ¿no? La parte más destinada a central frigorífica, esos 30, y luego la parte destinada al resto de equipos, iluminación, equipos de transporte, electroficina, 170 kilovatios hora metro cuadrado. Y luego los temas de oxígeno y de consumo de oxígeno en normal o en pandemia y el consumo de agua, ¿no? Que serían el consumo total de agua estaría en estos 1.200 litros por metro cuadrado y año, o estos 0,27 litros por metro cuadrado, y de los cuales, de estos 1.200 litros o 1,2 metros cúbicos, 0,5, ¿no? Son o sea, prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad, pues son destinados a agua caliente. O sea, que no se suman, sino que los 0,5 están dentro de los 1,2, ¿no? Vale. Entonces, en resumen,
estoy llegando un poco a lo que sería al final de la presentación. Si cogemos el consumo energético térmico, en este caso cogemos la opción de Barcelona, ¿no? Que sería la calefacción más el agua caliente, serían estos 120, ¿no? 80 más 40, nos dan 120 kilovatios hora metro cuadrado y año. Si a esto le sumamos el consumo energético eléctrico, que eran los 30 de refrigeración más los 170 del resto, son 200. Estos 120 térmicos y los 200 eléctricos son los que nos dan este consumo de 320 kilovatios hora metro cuadrado y año de un hospital de tamaño medio en un clima mediterráneo. Sería un poco el valor de referencia, que he con la variabilidad, que es un poco el resumen del estudio que hemos realizado. Y en un hospital continental, o sea, en Madrid, donde la calefacción tiene un peso más importante, los 120 de la parte superior se convierten en 160 y por lo tanto pasaríamos a 380 kilovatios hora metro cuadrado día. Estaríamos entre estos dos valores en lo que podría ser un benchmarking que podíais utilizar para ver pues, cómo está vuestro hospital, ¿no? y qué puntos de mejora, ¿no? Dos últimos apuntes, ¿no? Aquí la comparativa, acordar los 300 y pico, 320, 380. Aquí veis, por ejemplo, en un edificio de oficinas, en la barra de la izquierda, tendríamos estos 10 más 60, tendríamos unos 70 kilovatios hora destinados a confort y unos 30 destinados a los equipos, básicamente equipos informáticos. O sea que los 100 que os comentaba yo de oficinas son 70 de confort y 30 de otros equipos. Estos 70-30 en un hospital, aquí a la barra de la izquierda, los 320 que estábamos diciendo para la ciudad de Barcelona, pues los 70-30 se convierten en 240 y 80. O sea que multiplicamos pues, por 2 y pico el consumo destinado a confort, ¿no? Y pues casi por 3, ¿no? El consumo destinado a los equipos básicamente de electromedicina. Aquí veis un poco el desglose. Digo que soy consciente de que hay una sesión dedicada especialmente a esto en el futuro, pero el desglose un poco de la fuente energética, de estos 320 tendríamos hoy en un hospital pues 80, que serían para confort energía renovable, básicamente pues mediante fotovoltaicas o sí. El 160 sería confort destinado a no renovables, electricidad no renovable o térmicas, y finalmente los 80 de equipos, pues también en principio son no renovables porque es energía eléctrica de un consumo no renovable. Y un poco el objetivo, ¿no? Sería pasar a un hospital 100% en funcionamiento en energía renovable. Que hay que hacer dos cosas. La primera es reducir drásticamente el consumo anual de energía. Aquí nosotros proponíamos bajar de estos 300 a 200, a 190, o sea, reducir a 2/3 el consumo anual. Y luego, una vez reducido este consumo anual, pues efectivamente abordarlo mediante fuentes de energía renovable, ya sea pues, o biomasa para todo el tema térmico o ya sea energía fotovoltaica para esto. Y bueno, esto lo lanzo como un apunte. Nosotros estamos empezando a trabajar en esta línea, todavía hay mucho por recorrer, ¿no? Pero esos 300 tenemos que intentar colocarnos en la línea de los 190, de los 160, para poder conseguir un hospital 100% net cero, 100% carbon neutral. Bueno, la última cosa que os quería comentar es que hemos realizado este resumen que decíamos, 320-380, en función si el hospital es más mediterráneo o continental. Hemos hecho un contraste con 23 hospitales, datos publicados de 23 hospitales, en el libro que os explicaba de Sustainable Healthcare Architecture, ¿no? Donde sale un ratio promedio de 387. Bueno, pues si nosotros estamos entre 320 y 380 y el promedio son 387, pues nos parece que es un dato que avala un poco el estudio que hemos realizado. Aquí tenéis un poco, no lo voy a entretener, el resumen de los hospitales, básicamente del mundo anglosajón. Hay alguna referencia, pues por ejemplo, el Hospital General de Cartagena, ¿no? Que hicimos con Frases Pernas, ¿no? Hace ya unos años, esa aparece aquí, pero la mayoría son... Y estamos entre 200 y 900, entre 150 y 900, en algunos casos exageradamente elevados, ¿no? Pero que el promedio, ¿no? Que es el número que aparece aquí al final, efectivamente sale, ¿no? ¿no? Pues aquí, en mi hombro derecho, sale los 387, que sería un poco lo que avalaría, ¿no? El estudio que hemos realizado.
Bueno, pues esto es lo que os queríamos explicar. La idea sería, oye, la importancia de conocer, ¿no? El consumo energético del hospital por actividad, por metro cuadrado, por cama, tenerlo suficientemente sectorizado, ¿no? Conocer las referencias externas para que os puede servir este estudio, ¿no? Pues para poder gestionar, para poder ir avanzando en esta línea, ¿no? De mejora continuo en este reto que tenemos, ¿no? De ir avanzando hacia este hospital neutro en carbono, ¿no? Bueno, pues oye, muchas gracias a los que hayáis asistido hasta el final. Yo creo que el objetivo que teníamos, bueno, ha sido cumplido y como decía Ricardo, compartiremos un poco la presentación para el que lo quiera, ¿no? Gracias, Ricardo. Vale, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Que no sea muy difícil, ¿eh? No sé, este objetivo de reducir hasta los 190 parece muy Ambicioso. ya una proeza, ¿no? Parece muy, muy, muy ambicioso, efectivamente. Ya digo que tenemos un estudio, claro, en el consumo energético tenemos dos patas, los equipos y el confort, ¿no? En la pata de equipos sí que se está avanzando en esta eficiencia energética, sobre todo lo que es la regulación de estos equipos, ¿no? Que los equipos no funcionen a 100 ceros, sino que vayan regulando en función del consumo y ahí hay, hablando con los grandes fabricantes, ¿no? Philips, General Electric están trabajando. En la parte de confort, que es la parte más del edificio, la parte más que nos puede tocar en Hospitecnia, ¿no? Históricamente las cargas o los consumos tienen tres patas, la envolvente, la ventilación y las cargas internas, ¿no? Y estamos aprendiendo mucho en el tema de la envolvente, la combinación entre luz natural y protección solar, ¿no? Los aislamientos, ¿no? La orientación de los edificios, que hay un recorrido importante. En el aspecto de ventilaciones donde hay mucho por hacer, todo lo que sea optimización de las ventilaciones, ¿no? Lo que decía de los sistemas de ventilación mecánica, ventilación natural en espacios controlados. Soy consciente del miedo que se le puede tener a la ventilación natural, pero ¿por qué no en consultas externas? ¿Por qué no en habitaciones trabajar muchas más horas en funcionamiento natural? Y finalmente las cargas internas quedan muy ligadas a la ventilación. Efectivamente, es un objetivo ambicioso, pero no es imposible. Bueno, esto entiendo que vienen muchos proyectos, ¿no? Para alcanzar estos objetivos de descarbonización. Sí, sí, sí. Mucho trabajo. Hay trabajo y luego claro, hay todo el parque de hospitales existentes, ¿no? Claro, el problema es la antigüedad del parque también, ¿no? Claro, no es lo mismo plantear un edificio ex novo, ¿no? Que tú puedes buscar hasta la ubicación. Efectivamente, pues claro, el empezar en un hospital que está en construcción, ¿no? Pero bueno, la optimización de lo existente también es muy importante, ¿no? Sí, sí. Vale. Veo una mano levantada, pero es desde el principio. No sé si... Casa Joana, no sé si la has levantado sin querer o... Bueno, Ha sido sin querer. sin querer, seguramente. No, pero... Vale, Juan, pues a ver, es muy interesante. Es decir, que seguro que dará para crear un grupo de trabajo sobre estos temas, para ayudar a los No, hospitales desde luego a... yo creo, estuvimos hablando de que tú tienes, hay una sesión, no sé, vamos a planificar una sesión específica, ¿no? De descarbonización, que yo creo bueno, que la gestión del consumo es necesaria para poder reducir el consumo hay que saber cuánto consumes, ¿no? Esto está, para que podemos darle continuidad con esta sesión que tú estabas pensando, ¿no? Y ir aportando sugerencias, ideas y sobre todo esta idea de compartir información. Yo creo que aquí hay diferentes foros como la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, donde se podría, ¿no? Compartir ese tipo de información, o la Asociación Española de Mantenimiento, de Facility Management, ¿no? Y donde nos da miedo compartir, porque a ver si vamos a quedar mal, ¿no? Pero si queremos mejorar entre todos, esto es esencial. O sea, tener esta información del resto del sector es clave. Muy bien. Pues te agradecemos mucho esta explicación y bueno, nos vemos la próxima. ¿Eh? No pararemos, a partir de ahora no pararemos. Bueno, oye, gracias a todos. Si alguno de los de JG, simplemente saber si la calidad, o sea, se ha visto bien el PowerPoint, se ha oído bien y tal, ¿podéis comentar alguna cosa, aunque solamente sea esto, una aportación, alguien que esté por ahí conectado?